La palabra de Dios tiene poder y tiene vida. Acompáñanos a leerla y juntos ser edificados. Bienvenidos a una edición más de este programa. Hoy nos toca leer el libro de Hechos capítulo 2. Este libro es un libro muy importante porque da el inicio de la iglesia. Y hoy vamos a estar viendo el sermón de Pedro, vamos a estar viendo las 15 características de la iglesia primitiva. Cuando nosotros creemos y nosotros definitivamente nos dejamos guiar por lo que la palabra de Dios dice. Así que entremos a la lectura de la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 2. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en la esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, la promesa que el Espíritu Santo ha derramado, esto entre vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros de los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué tremendo el libro de Hechos capítulo 2. Aquí prácticamente inicia la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. Aquí en este capítulo nos damos cuenta que se da el día de Pentecostés. Era la segunda fiesta judía más importante. Era una fiesta de la cosecha donde todos los países traían, donde todos los primeros frutos, de la cosecha o grano se presentaban a Dios. Y claro, vinieron, como vemos en Hechos capítulo 2, vinieron de varios países también ahí. Pero era una fiesta generalmente judía muy importante. También en el libro de Hechos nos habla de esta fiesta que también simboliza la primera cosecha de las almas. Definitivamente esta fiesta se convirtió en una victoria y una gran bendición porque trajo la primera cosecha de la iglesia, de la iglesia de Cristo, trajo su primera cosecha con una gran cosecha después de la predicación del sermón del apóstol Pedro. Qué tremendo lo que sucedió aquí. Y en esta temporada, en el tiempo del Pentecostés, que estuvieron orando por 10 días, fue un tiempo en el cual ellos recibieron la respuesta a la promesa de lo que le habían pedido a Dios. O sea, prácticamente lo que estamos viendo aquí es que recibieron la petición, fue contestada, recibieron lo que le habían pedido a Dios, recibieron lenguas de fuego como un viento también que vino como un viento recio. Estas son manifestaciones que nos dejan ver a Dios activo de una forma poderosa. El fuego puede simbolizar la separación y consagración de los creyentes para Dios, pero Dios
a lo largo y ancho de la palabra de Dios nosotros vemos que Dios se manifestó de varias formas. A Elías se le apareció de una forma, en el Antiguo Testamento era columna de fuego y columna de humo. Entonces nosotros vemos que en diferentes partes de la Biblia el Señor hacía apariciones. Y aquí en el libro de Hechos capítulo 2 dice que fueron lenguas como de fuego las que se asentaron sobre ellos. Imagínese usted, Dios hasta estos tiempos, Él sigue siendo el mismo y sigue haciendo señales para que nosotros sigamos creyendo en el poder de Dios. Así que yo quiero animarte a que tú seas de estas personas que le pida al Señor y le diga: Dios, yo quiero ver tu gloria, quiero experimentar tu poder. Y el Señor aquí también en este pasaje nosotros encontramos, después de que vinieron lenguas como de fuego, fueron llenos del Espíritu Santo. Esta es una de las promesas que el Señor nos dijo: serán llenos del Espíritu Santo. Y fue el principio del cumplimiento de Joel 2:28. Dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y entonces, cuando derrame de mi espíritu sobre toda carne, van a hablar en otras lenguas. ¿Qué importancia? Los primeros creyentes de la época del Nuevo Testamento consideraban el hablar en lenguas o glosalía una señal del Espíritu Santo. Es una manifestación sobrenatural. Las lenguas son manifestación sobrenatural. Y hay dos tipos de lenguas. Pueden ser lenguas humanas, como lo que sucedió en el libro de Hechos capítulo 2. Ahí ellos estaban hablando la lengua de los partos, los medos, los elamitas, dice la palabra de Dios ahí. Y esta gente de la cual ellos estaban hablando sus lenguas eran idiomas, en otras palabras, o podríamos describirlo entonces, o dialectos de estas personas. Pero ¿qué es lo que quiero, más que todo el énfasis que quiero poner aquí? Es que en algún momento Dios puede darte lenguas si las necesitas para evangelizar, porque mire el objetivo de estas lenguas. Dice que ellos hablaban las maravillas de Dios. O sea, el objetivo de estas lenguas es comunicar el evangelio. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos, desde lo espiritual hasta lo estratégico y técnico, es para comunicar el evangelio y las maravillas de Dios. Tienes que tener en mente esto. Esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces ellos hablaban en otras lenguas, pero eran lenguas de aquí, de la tierra. También pueden haber lenguas espirituales, como lo dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, que es la glosalía, lenguas del Espíritu, lenguas que solo las entendemos cuando el Espíritu Santo nos da la interpretación, o lenguas que sirven para edificación. Lenguas que nos sirven para edificación, para poder edificar nuestro espíritu, para poder comunicarnos con Dios efectivamente. Así que estas son el tipo de lenguas que descendieron en ese momento en el libro de Hechos capítulo 2. Lenguas que ya existían aquí y que yo creo que naturalmente, sobrenatural, puede suceder en tu vida si tú le crees y si lo necesitas en algún momento evangelizar o hablarle a alguien. Para Dios no hay nada imposible. También en este pasaje encontramos el gran mensaje del apóstol Pedro. Tremendo mensaje de este hombre de Dios. Y él en este mensaje tocó varias partes o varios puntos que podríamos mencionar. Tocó que Jesús es el Señor y Cristo y que está resucitado y exaltado. Mira el mensaje del apóstol Pedro. No fue un mensaje fácil, fue un mensaje fuerte, pero un mensaje que vino a traer un resultado, porque lo importante es esto, el resultado, lo que produce el mensaje, lo que produce lo que tú traes cuando predicas, cuando enseñas. Tiene que suceder algo, porque esto va acompañado de la palabra que tiene poder, pero también de tu consagración espiritual. Número 2, él dijo: está a mano derecha de su Padre y nos da autoridad y el Espíritu Santo. El apóstol Pedro diciendo: bueno, el Señor ahora está sentado, pero esta autoridad que tenemos para predicar, para enseñar, Él nos la ha dado. Y 3, el fundamento es Jesús
y deben arrepentirse de su pecado y ser bautizados. Tremendo lo que les estaba diciendo a los judíos, a toda esta gente le estaba diciendo, bueno, miren, porque ellos pensaban que estaban ebrios, que estaban llenos de mosto, un jugo de uva fermentado. Y él les dijo, no, aquí ustedes tienen que arrepentirse. El fundamento, lo que ustedes necesitan, como dice Juan 14:6, el único camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Y deben arrepentirse de sus pecados y ser bautizados. Cambien de dirección, arrepiéntanse, lo que está haciendo no es correcto. Este era el mensaje del apóstol Pedro. Los creyentes deben esperar el don del Espíritu Santo después de creer y arrepentirse. Y también les habló del don, que es importante que después de que ustedes creen, después de que reciben, es importante que busquemos ser llenos del Espíritu Santo, que estemos seguros y tengamos esa convicción de que el Espíritu de Dios está con nosotros, porque para hacer este trabajo lo necesitamos definitivamente. Nosotros no podemos caminar solos con nuestro conocimiento, con nuestra sabiduría, con lo que hemos aprendido, porque incluso el apóstol Pedro tenía mucho conocimiento en la palabra, pero hubo un momento que tuvo que tener un encuentro con Dios. Así que es importante el conocimiento, pero es importante tener la palabra de Dios y tener la llenura del Espíritu Santo. 5. Estamos hablando del sermón de Pedro. Los que oyen deben apartarse del mundo y de esta generación perversa. Definitivamente él les estaba diciendo, miren, esta generación lo que está haciendo, apártense de sus costumbres, apártense de las tradiciones, de lo que ellos hacen, porque el vivir en el Evangelio es vivir una vida digna de acuerdo a Dios y una vida piadosa. Y número 6, Jesucristo regresará para restaurar plenamente el reino de Dios. El apóstol Pedro les dijo, bueno, el único que va a restaurar y va a transformar y va a cambiar este reino es Jesucristo, y Él va a regresar. Y nosotros estamos esperando su regreso, estamos esperando en primer lugar el rapto de la iglesia y en segundo lugar la venida de Cristo para juzgar a las naciones y establecer su reino, como lo dice en el libro de Apocalipsis. Y de último, aquí en este pasaje, el apóstol Pedro también hace énfasis y dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Pedro asocia el hablar en lenguas con la profecía, porque nosotros sabemos que definitivamente si hay interpretación de lenguas, si hay interpretación de lo que se está diciendo, esa palabra o esa profecía será dada. Así que es necesario que nosotros podamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo para poder interpretar lo que Dios nos está hablando. Y llega un tiempo en el que Dios levantará a tu hijo y a tu hija y se convertirán en profetas, en hombres de Dios, en mujeres de Dios. Yo estoy creyendo que este tiempo es una realidad. Creo que mis hijos Dios los llevará y los levantará para ser una voz a esta generación. Y yo creo que también tú lo crees, que Dios levantará a tu familia, a tus hijos, para que sean los que transformen, los que cambien esta generación a través del poder del Espíritu Santo. Y la Biblia aquí nos dice también sobre mis siervos y mis siervas. El bautismo del Espíritu Santo, lo que nos da a entender aquí y lo que nos daba a entender también el apóstol, es que es para todos. Todos aquellos que están sirviéndole al Señor, todos aquellos que han recibido a Jesucristo, recibirán el bautismo del Espíritu Santo porque es una promesa. Y el mensaje de Pedro en este sermón era arrepentíos y bautícense. El arrepentimiento, el perdón de pecados y el bautismo son las condiciones necesarias para recibir el Espíritu Santo. Así que definitivamente debemos de tener en cuenta esto, un arrepentimiento genuino, un perdón y cambio de vida totalmente hará que el Espíritu Santo venga a tu vida. Pedro habla del bautismo y hace mucha referencia porque estaba también delante de un pueblo judío. Recordemos que los judíos eran muy estrictos y son muy estrictos con
la palabra y cada una de las bases de la Escritura, los mandamientos. Cada creyente, después de arrepentirse, debe recibir un bautismo con el Espíritu Santo. Es importante y es indispensable de que recibamos un bautismo con el Espíritu Santo. Así que esto es el libro de Hechos capítulo 2. Y me llama la atención aquí algo bien importante que quiero dejarte en esta hora, porque en el libro de Hechos capítulo 2 sucedieron muchísimas cosas cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, cuando vino el día de Pentecostés, que fueron 50 días después de la muerte de Jesús. Qué tremendo. Y ahora aquí vemos que inicia la iglesia en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 43. Me gusta lo que dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El versículo 44 me llama la atención. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces aquí inicia la iglesia de Hechos. Y es lo que quiero dejarte en esta hora. Mira, 15 características importantes de la iglesia de Hechos que me llaman la atención. Número 1, la iglesia en el libro de Hechos, o la iglesia que somos nosotros, está formada por personas organizadas en congregaciones locales. Número 2, mediante el poderoso testimonio los cristianos serán salvos. Dios nos dio la autoridad para que la gente reciba a través de un testimonio de Jesucristo, un testimonio de lo que Él hizo. La gente serán salvos, así como sucedió en el libro de Hechos cuando el apóstol Pedro predicó. Se convirtieron 3,000, se convirtieron 5,000. Nosotros vemos cómo Dios cumplió su palabra a través de un poderoso testimonio. Número 3, el bautismo del Espíritu Santo será predicado y comunicado a los nuevos creyentes. Qué importante es hablar del bautismo del Espíritu Santo. Yo he hecho énfasis a lo largo de los años acerca de esto, que es importante, porque yo creo que toda persona cuando recibe el Espíritu Santo, su vida no vuelve a ser la misma. Y también puedes vencer casi todo lo que te venga a la vida y mejorar y como creyente y creerle a Dios aún más. Cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, tú estás apto para predicar con autoridad y con poder su evangelio. Sabes definitivamente que Dios está contigo en todo momento. Número 4, la iglesia de Hechos cree que los dones del Espíritu Santo están en operación. Yo creo que todos los dones que hablan en el libro de 1 Corintios capítulo 12 están en operación. La profecía, palabra de ciencia, sanidades, milagros, fe, interpretación de lenguas están en operación. Cada uno de estos dones están a disposición tuyo como creyente. Si tú le pides a Dios, si lo anhelas, si lo deseas, Dios te va a usar. Dios te va a usar en alguna palabra, Dios te va a usar en alguna profecía, Dios te va a usar. El apóstol Pablo, él tenía los dones espirituales, él tuvo una revelación tremenda, pero yo creo que definitivamente él también tenía los dones espirituales en su vida y se movía con ellos. Número 5, los creyentes expulsarán demonios. Es una promesa. Jesucristo lo hizo y lo promete en alguno de los pasajes donde dice que echaríamos fuera demonios. Así que, amada iglesia, creyente que ya recibiste el Espíritu Santo, líder que ya recibiste el Espíritu Santo, ministro que ya recibiste el Espíritu Santo, tú tienes la autoridad para expulsar demonios, tienes la autoridad para echar fuera todo espíritu que no agrada al Señor y que está tal vez martirizando y destruyendo la vida de alguna persona. Número 6, los creyentes deben de tener absoluta lealtad al Evangelio. O sea, en otras palabras, la doctrina de los apóstoles, la palabra, no puede salirse. Y ellos siempre hacían énfasis en eso, que ellos tenían lealtad a la palabra de Dios y mencionaban
al Antiguo Testamento, mencionaban las leyes, mencionaban todo lo que está establecido en la palabra, porque hay una lealtad al Evangelio. Número 7, el primer día de la semana se reunirá para congregarse y edificarse. En el primer día de la semana ellos establecían que se reunían para congregarse y edificarse a través de la palabra de Dios. Número 8, la iglesia permanecerá en humildad, temor, reverencia delante de Dios. Es un principio importante el mantenerse humilde. Humildad no es solamente la vestimenta, humildad es una forma de ser delante de las demás personas. Humildad es una forma, es una virtud que uno tiene como ser humano para poderse comportar delante de las demás personas. Y también tener el temor, el respeto hacia Dios, reconociendo que Él es nuestro Señor y Salvador. Número 9, los que tienen carácter piadoso serán los ancianos y supervisores. Aquí en este pasaje nosotros encontramos que la iglesia empezó a elegir a sus ancianos, empezó a elegir a personas que le iban a servir. Lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 6, donde eligen para servir a las mesas. En otros pasajes encontramos donde eligen a los obispos, a los supervisores. Y todos tenían que ser personas piadosas, personas que tenían un carácter ejemplar, un testimonio ejemplar. Número 10, la iglesia tendrá diáconos responsables de los asuntos temporales y materiales de la iglesia. Generalmente Dios designa y establece que debemos de tener personas encargadas para los asuntos temporalmente y también asuntos materiales. Las propiedades, la administración de la iglesia tiene que tener personas al cuidado de ellas. Número 11, habrá amor evidente y compañerismo en el Espíritu Santo entre miembros. Es importante que nosotros tengamos esa comunión entre creyentes, que nos amemos unos a otros y que nos ayudemos unos a otros, que verdaderamente se pueda sentir lo que es el verdadero amor en el Evangelio a través del Espíritu Santo entre nosotros. Entre nosotros como iglesia no puede haber diferencias, al contrario, la iglesia de Hechos tenía unidad en todo lo que hacía. Número 12, la iglesia orará y ayunará. Recordemos lo que Jesús dijo cuando le preguntaron los discípulos de Juan, y le dijeron, ¿por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, vienen días en que ustedes ayunarán, cuando el esposo no esté. Y ahora que el esposo no está con nosotros, que es Jesucristo, que no está con la iglesia, es el tiempo para orar y ayunar. Este es un tiempo poderoso para nosotros poder buscar a Dios en oración, porque la oración nos mantiene en una relación constante con Dios. Y el ayuno nos ayuda a santificarnos, a romper las ligaduras y también a poder mejorar en nuestros dones espirituales. Número 13, los creyentes se apartarán de los criterios del mundo y de las creencias materialistas. Mire, la iglesia de Hechos tenía algo bien importante, que ellos se mantenían más que todo con una vida, podríamos decirlo así, una vida piadosa, una vida tal vez hasta algún punto minimalista, donde ellos prácticamente trataban, no veían las cosas con gran materialismo. Lo materialismo es secundario. Tenemos que entender que en la palabra nos enseña que lo materialismo es secundario, pero sí es necesario. Yo creo definitivamente que como iglesia es importante que seamos precavidos, que seamos personas que pensemos en el futuro, que seamos personas que sepamos qué vamos a hacer más adelante, pero sin tener en primer lugar. La iglesia de Hechos dice que tenía en común todas las cosas, ayudaban a sus hermanos, edificaban a sus hermanos, porque no eran materialistas. O sea, en otras palabras, no era su prioridad las finanzas, lo material, sino su prioridad era poder agradar a Dios y a sus hermanos. Número 14, habrá sufrimiento y aflicción a causa del mundo y sus costumbres. Tenemos que tener en cuenta esto de que vamos a tener sufrimiento.
vamos a tener aflicción a causa del mundo, porque estamos en este mundo y mucha gente no va a aceptar tus creencias, mucha gente no va a aceptar lo que tú tienes establecido en la palabra de Dios, va a chocar contra la corriente de este mundo. Y no te preocupes, lo importante aquí es que nosotros podamos entender que la palabra ya lo estableció y ya lo dijo. Así que la Biblia dice: gozaos y alegraos cuando os vituperen y digan toda clase de mal mintiendo, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es lo que nosotros debemos de hacer en medio de toda aflicción: confiar en Dios plenamente, gozarnos y alegrarnos, porque verdaderamente estamos caminando en este caminar. Número 15. La iglesia contribuirá para enviar misioneros a todas las naciones. Para evitar que no siga, para evitar que la gente se vaya sin conocimiento, podríamos decirlo. Pero la iglesia contribuirá y enviará misioneros a todas las naciones. Pero donde está tu iglesia, donde tú te encuentres como congregación, también ahí creo que se convierte en un campo misionero. Porque uno de los mandatos bien importantes que yo quiero que recordemos en esta hora y que tengamos en la mente es que como iglesia tenemos el mandato de salir, de ir allá afuera y predicarles y hablarles el evangelio a todo aquel que no conoce de Cristo. No se trata de esperar, sino se trata de ir por ellos. Recuerden la palabra, y yo le hago el llamado a cada uno de los ministros, de los hombres, de las mujeres de Dios, a que no se quede esperando en la casa, en la congregación, sino que hay una acción que el Señor nos dijo. Hay un llamado que tenemos que hacer, y es de salir y ir a predicar el evangelio. Así que estos son los 15 puntos o 15 características. Yo creo que pueden haber muchos más, pero estos los encontramos aquí en esta Biblia de estudio que tenía la iglesia de Hechos, y una iglesia que enseñaba y creía que deberíamos de tener todo en común. Y quiero terminar con este versículo 47. Voy a leerlo desde el versículo 46, que dice la palabra de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 46, dice la palabra de Dios: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Mire cómo estaban ellos, con alegría, una alegría que se deja ver, y sencillez de corazón. Qué importante es que nosotros podamos mantener esta actitud ante toda situación, porque no es lo que tienes, no es lo que eres, sino es cómo disfrutas lo que tienes y cómo valoras lo que eres y lo que Dios te ha dado. Y dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando tienes una actitud y una sinceridad delante de Dios y de tus hermanos, Dios te va a entregar esas almas que tienen que venir para el reino de Dios. Así que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Este ha sido el libro de Hechos capítulo 2. Continuamos leyendo la palabra de Dios. Así que terminamos creyendo que el Espíritu Santo es para cada uno de nosotros y que debemos de vivir una vida en unidad, con alegría y sencillez de corazón. Bendiciones. Gracias por ser parte de este programa. Visítanos en nuestras redes sociales como Eric Valencia y Tiempos de Visitación. Comparte, edifica y bendice a